Hola, saludos. El día de hoy vamos a conversar sobre el tema número 2 correspondiente a la asignatura química de los alimentos. Este tema es el de los carbohidratos presentes en dichos alimentos. El contenido de este tema es los carbohidratos, cuál es su función, tanto en el organismo como en la agroindustria. Vamos a conversar sobre el proceso de maduración, la estructura química de los carbohidratos, su clasificación y las reacciones correspondientes. Primeramente, los carbohidratos o hidratos de carbono son la fuente más abundante y económica de alimentos en la naturaleza. Constituyen entre el 70 y el 80% del aporte energético de la humanidad. Esa es su principal función, aportar energía a nuestro organismo. Por eso, esas dietas que ven por allí, que son de cero carbohidratos, son contraproducentes, debido a que con ese tipo de dietas se restringe el acceso a la fuente principal de energía de nuestro organismo. Los carbohidratos son sintetizados en la naturaleza mediante el proceso de la fotosíntesis en las plantas, según la reacción que pueden ver allí a continuación, en la que el dióxido de carbono reacciona con agua, ambas son moléculas inorgánicas, y con la energía del sol se produce glucosa, que es un azúcar, un carbohidrato, ya lo vamos a ver, y oxígeno. Esta glucosa es la fuente de energía para estas plantas y a través de los distintos ciclos de la alimentación, pues va aportando energía a través de cada uno de la cadena alimentaria. El nombre carbohidrato es por su fórmula empírica, como pueden ver allí, es un carbono, según carbono con agua, ¿no? Por eso se le llama carbohidrato. Realmente esta fórmula es de CH2O, entre paréntesis N, nos indica que N puede ser 3 o más. En general, la mayoría de los carbohidratos es a N5 o 6, llegando hasta un máximo de 9. Y esa es su fórmula empírica, ¿no? Así los podemos reconocer de cómo se presentan en su estructura. La función de los carbohidratos en el organismo, la principal función es que son la principal fuente de energía. De hecho, en la naturaleza, cuando cada uno de los componentes de los alimentos que vamos a ir viendo en la asignatura, el carbohidrato es el que se encuentra en mayor proporción. Esto debido al mismo equilibrio de la naturaleza, por ser el componente que más se necesita en el organismo, es el que más se encuentra disponible en la naturaleza, para aportar esa fuente de energía a cada uno de los organismos, sea a las plantas, a los animales o a nosotros como personas. También algunos, como la celulosa, son componentes estructurales, sobre todo de las células. También algunos carbohidratos son almacenados como fuente de energía, en el caso de de las plantas a través del almidón y en el caso de los animales a través de los glucógenos. Se almacenan como fuente de energía para ser utilizadas en el momento que se requieran por el organismo. Y por último, también algunos como la ribosa son componentes de los ácidos nucleicos. Ahora, la función de los carbohidratos en la industria de alimentos, primeramente tiene una función nutricional, ya dijimos que es la principal fuente de energía. Entonces estos se utilizan como un aporte nutricional o como un aporte energético en la formulación de los productos. También tienen una función sensorial, ya que aportan sabor. El azúcar en general, los azúcares aportan también dulzor, entonces cuando queremos productos dulces, le añadimos estos azúcares. También a nivel sensorial, vamos a ver más adelante algunas reacciones de los carbohidratos que aportan color, resaltando también lo que es la caramelización, donde se aporta este color dorado o color caramelo, que hace más atractivo a la vista muchos productos. Otra función importante es la textura. Los carbohidratos, ya sea a través de azúcar granulada, azúcar en polvo, azúcar invertido o algunos polisacáridos, gomas, celulosa, entre otros, aportan una textura característica dependiendo del carbohidrato que se utilice. Son añadidos en la formulación de los productos para ya sea aportar una textura viscosa o un gel o una textura granulada o una textura crujiente. Se utilizan estos carbohidratos para modificar esta textura. También se utilizan en la producción de alcohol a través de una fermentación y también como método de conservación de alimentos, como vimos en la clase pasada cuando bajamos la actividad del agua.
alimento se conserva por mucho más tiempo. Una de las formas de bajar la actividad del agua es añadiendo azúcar, y este método de conservación llamado azucarado, el azúcar retiene el agua libre al hacer que no esté disponible, esta actividad del agua baja y por tanto el alimento se conserva mucho más. Por ejemplo, una mermelada de fruta se conserva más tiempo que una fruta al natural, debido a esta cantidad de azúcar añadida. Ahora, el proceso de maduración existen dos vías. El proceso es distinto en las frutas a los granos, tubérculos y raíces. Granos, tubérculos y raíces, como por ejemplo el maíz o la papa, cuando están jojotos o cuando están verdes de alguna manera, tienen alta presencia de azúcares en su composición. A medida que se van madurando y que va pasando el tiempo, estos azúcares se van convirtiendo en almidón. Por eso, por ejemplo, el maíz cuando los comemos tierno es más suave y a medida que va pasando el tiempo, el maíz se va colocando, los granos se van colocando más duros debido a que cada vez hay más almidón. En las frutas pasa lo contrario. Las frutas cuando están inmaduras o cuando están verdes tienen mayor cantidad de almidón. A medida que va pasando el tiempo y que la fruta se va madurando, estas se van convirtiendo en azúcares. Entonces, es importante ver la diferencia del proceso de maduración entre cada uno porque eso va a influir en las cosechas, en los tratamientos post cosecha y en el consumo. Aquí vemos un ejemplo en el caso del cambur, vemos como el almidón a medida que pasa el tiempo va disminuyendo, disminuye, y la sacarosa y la glucosa y fructosa con el tiempo va aumentando. Este es un proceso de maduración característico de una fruta. Creo que les explicaba, el almidón se va convirtiendo, se va degradando para convertirse en azúcares. La estructura de los carbohidratos se caracterizan por tener o un grupo aldehído, como esto lo deben haber visto en química orgánica, este es un grupo aldehído, o un grupo cetona, que es este. Entonces, o tienen este grupo o tienen este otro, más un conjunto de dos o más grupos hidroxilo, que son estos. Entonces van a tener un conjunto de dos o más de estos unidos, a su vez unidos o a un grupo cetona o a un grupo aldehído. Entonces ya les comenté que los carbohidratos contienen más de un grupo H o polihidroxi, que son estos que ven amarillitos, ven que deben tener dos o más, unidos a un grupo químico primario principal carbonilo, que puede ser o el aldehído o la cetona. En este caso, la aldohexosa, que es la glucosa, son 1, 2, 3, 4, 5 grupos hidroxi unidos a un grupo carbonilo de un aldehído, que es este que está aquí. En el caso de la cetohexosa o fructosa, tenemos 1, 2, 3, 4 grupos hidroxi unidos a este grupo carbonilo que es la cetona. Perdón, son cinco grupos hidroxi, 1, 2, 3, 4, 5. Y tenemos el grupo cetona, aquí unido, que los grupos cetonas sí se pueden unir, ya sea en el segundo o tercer carbón, mientras que el grupo aldehído siempre es en el primero. Los hidratos están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno, como hemos venido viendo. Uno de los azúcares más sencillos es la glucosa o dextrosa, la cual es un ejemplo de monosacárido. Es monosacárido porque es una sola estructura, como lo ven aquí. Es muy simple y no está unido a otras estructuras. Mientras que la unión de dos moléculas de monosacáridos forma una molécula de disacárido. Tenemos aquí tres ejemplos. La maltosa o azúcar de Malta es la unión de dos moléculas de glucosa. La que vimos en la lámina anterior, que era un monosacárido, que era una estructura simple y sencilla, se unen dos de esas a través de un enlace de glucósido, que es este que está aquí. Se unen las dos glucosas a través de ese enlace y se forma un disacárido. Otro ejemplo es el caso de la sacarosa o azúcar de caña, que es el azúcar más conocida por nosotros. Es la unión de una de glucosa y una de fructosa, que también es otro ejemplo de monosacárido. Entonces, a través del enlace glucosídico
que está aquí, se une la glucosa y la fructosa, formando la sacarosa. Otro ejemplo es la lactosa o azúcar de la leche, es la unión de glucosa y galactosa, es la unión de estos dos monosacáridos igual a través del enlace este que está aquí. Ahora, cuando se unen más de 10 monosacáridos se forman los polisacáridos. Un ejemplo es la amilosa, que se unen muchos más, aquí se ven solamente 4, pero es por simplificar la figura, pero a través de estos enlaces glucosídicos se siguen uniendo más. Igual por este lado, se seguirían uniendo más hasta formar una estructura muy larga de más de 10 monosacáridos. Entonces, cuando un carbohidrato no se encuentra en un medio acuoso, su estructura suele representarse de manera lineal, que es la estructura de Fischer. Es decir, quiere decir que cuando no es medio acuoso, está en forma cristalina o en forma sólida. Ellos se representan a través de esta estructura lineal de Fischer. Pueden ver aquí los grupos hidroxi y aquí pueden ver toda la estructura, ¿no? Este es el grupo carbonilo que mencionamos. Cuando el carbohidrato se encuentra en una disolución acuosa, por ejemplo, que usted disuelva azúcar de mesa en agua, el carbohidrato se tiende a cerrar o ciclar, formando una estructura cerrada de Haworth. Entonces, ya en solución acuosa se representa de esta manera. Y el cierre se da entre el carbono 1 y el carbono 5. Aquí tenemos el carbono 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí se ven el cierre entre el 1 y el 5. Y el 6 se mantiene aquí. Ahora, ¿cómo se clasifican los carbohidratos? Se clasifican primeramente en monosacáridos, que son los que les dije que son de estructura simple, que son uno solito. Estos a su vez se dividen en aldosas y cetosas, dependiendo de cuál sea el grupo carbonilo que esté unido, si es el grupo carbonilo de un aldehído o el de una cetona. Y a su vez también se dividen dependiendo del número de átomos de carbono que tengan en triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, hectosas y octosas, dependiendo de la cantidad de carbonos que tengan. Los más comunes son las pentosas y las hexosas, son los que más se consiguen. Ahora, estos son los monosacáridos. Por otro lado, tenemos a los oligosacáridos, que son aquellos que tienen están unidos a través de enlaces glucosídicos de 2 a 10 monosacáridos. Tenemos los más comunes, que son los disacáridos, como los que ya vimos, que se forman por la unión de dos monosacáridos. Pero también tenemos trisacáridos, que son la unión de tres monosacáridos, y así sucesivamente, hasta llegar a 10. Cuando son más de 10 monosacáridos unidos, los llamamos polisacáridos. Estos a su vez se dividen en dos: los homopolisacáridos, cuando son más de 10 monosacáridos unidos, pero esos más de 10 son siempre el mismo monosacárido. Y los heteropolisacáridos, cuando esos 10 que están unidos, ahí puedes encontrar dos o más tipos de monosacáridos. Ahora, los monosacáridos, que ya dijimos que son los de estructura más simple, son cristalizables, se encuentran en estado sólido, son solubles en agua, tienen un sabor dulce y son la unidad básica, es decir, que no son hidrolizables. Y no hidrolizables, ya vamos a ver más adelante la reacción de hidrólisis, pero eso quiere decir que no se pueden ya descomponer, como son la unidad básica, como son la unidad mínima, ya no se pueden descomponer más de allí. Tienen un bajo peso molecular, porque son estructuras pequeñas y presentan isomería. Ya vamos a ir viendo más adelante lo que es la isomería. Algunos ejemplos de monosacáridos son la glucosa, la galactosa, la manosa, la fructosa, que se llama así porque se encuentra mucho en las frutas, la sorbosa, la silosa y la ribosa. Aquí vemos un ejemplo de una aldosa, unos ejemplos de algunas aldosas. Esta es una aldopentosa, como pueden ver, pentosa, porque tiene 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. Y es aldo porque el grupo carbonilo es de un aldehído. Mientras que la cetosa, en este caso una cetopentosa, igual tiene 5 carbonos, pero el grupo carbonilo, que es que está aquí, está la O, es de una cetona, es este presente. Entonces, para que vean ejemplos, que los monosacáridos se pueden dividir en aldosas y cetosas dependiendo de cuál sea el grupo carbonilo. Aldehído este, y aquí este cetona.
Y a su vez, también dependiendo del número de carbonos, pueden ser también cambiar su nombre. En este caso tenemos ejemplo pentosas, hexosas para 5 y 6 carbonos, igual en este caso. Los monosacáridos más pequeños son las triosas, los que tienen 3 carbonos. Ya le habíamos comentado que siempre como mínimo deben tener 3, pueden tener 4, 5, 6, 7, 8, hasta 9. Las triosas son los que tienen 3 carbonos, son las más pequeñas. Y ya les había comentado que las pentosas y las hexosas son los monosacáridos más abundantes. Aquí vemos igual ejemplos de aldosas y cetosas, que son los dos tipos de monosacáridos, donde las aldosas tienen el grupo carbonilo aldehído, que es este que se ve aquí, igual este que se ve aquí, mientras que las cetosas tienen el grupo carbonilo de la acetona, que es esta CO, que pueden ver aquí en el segundo carbono, igual en este caso. Aquí tenemos una triosa, porque es de 3 carbonos, una tetrosa que es de 4 carbonos, pentosa que es de 5 y hexosa que es de 6. Igual aquí, triosa de 3, tetrosa de 4, pentosa de 5 y hexosa de 6. Dijimos que los monosacáridos presentan isomería. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que en una misma molécula los grupos OH pueden estar orientados hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo de los carbonos en esta representación, dando lugar a múltiples compuestos diferentes, con diferentes características físico-químicas o alguna otra característica relacionada a su estructura tridimensional. Entonces, este tipo de isómeros tienen igual fórmula química, cuando usted la representa CHO, van a ser igual, la misma cantidad de números, pero cuando lo lleva a la configuración o al ordenamiento de cada uno de los compuestos, van a tener diferente configuración. Por ejemplo, en este caso, si ven aquí, tienen la misma cantidad de carbono y la misma cantidad de oxígeno y hidrógeno, pero aquí este carbono tiene la H a la izquierda y el OH a la derecha, y aquí está al revés. En este caso, igual, están al revés, y así sucesivamente. Entonces son ambas moléculas de glucosa, pero una se asigna con la D y la otra con la L para diferenciar que son isómeros. Vamos a ir ejemplificando un poco más adelante. Existen 3 tipos de isomería. La primera es la isomería funcional, en la cual los isómeros se distinguen por tener distintos grupos funcionales. Es decir, tienen la misma fórmula química, pero cuando usted hace la estructura, usted va a ver que tienen grupos funcionales distintos. En este caso vemos que las aldosas, que tienen un grupo funcional de aldehídos, son isómeros de algunas cetosas, que tienen grupo funcional de la acetona. La isomería espacial se produce cuando la molécula presenta uno o más carbonos asimétricos. El carbón asimétrico más alejado del grupo funcional sirve como referencia para nombrar la isomería de una molécula. Voy a devolverme a la lámina anterior para que veamos el ejemplo de la isomería espacial. El carbón asimétrico es el que tiene sus 4 enlaces son distintos, por eso se llama asimétrico. Entonces, por ejemplo, este que está aquí, por un lado tiene un CH2OH, por el otro una H, por el otro una OH y por el otro la C. Entonces sería un carbón asimétrico. Eso para ver lo que corresponde al carbón asimétrico. Entonces el carbón asimétrico más alejado del grupo funcional sirve como referencia para nombrar la isomería de la molécula. Cuando el grupo alcohol de este carbono se encuentra representado a su derecha en la proyección lineal, se dice que es molécula D. Entonces vamos a ver aquí la molécula D. Ujú. El grupo funcional es este, ¿no? Este es el grupo funcional. Y el carbón asimétrico más alejado es este, que está aquí, el que mencionamos. Entonces, cuando está el OH a la derecha, es una D-glucosa. Ahora, en este caso, el grupo funcional es este. El carbón asimétrico más alejado del grupo funcional vendría siendo este. Y el OH está a la izquierda, entonces se nombra con la L. En este caso tenemos varios carbonos asimétricos y se ponen a revisar, por lo menos este, de un lado tiene OH, de este tiene H, de este una C
y así sucesivamente, ¿no? Ya. Entonces, el carbón asimétrico más alejado es este que está aquí, del grupo funcional que es este. Entonces, como está a la izquierda, es una L-glucosa. En este caso, el grupo funcional es este, el carbón asimétrico más alejado es este. La OH está a la derecha, se llama D-glucosa. La isomería óptica es cuando se hace incidir un plano de luz polarizada sobre una disolución de monosacáridos que posee carbonos asométricos. El plano de luz se desvía. Esto creo que vamos a hacer una práctica de laboratorio de esto y lo vamos a ver mucho mejor allí, porque lo vamos a ver en la práctica. Pero en este caso, si la desviación de esta luz polarizada se produce hacia la derecha, se dice que el isómero es dectrógiro y se representa con el signo más. Si la desviación es hacia la izquierda, se dice que el isómero es levógiro y se representa con el signo menos. Aquí vamos a ver más ejemplos de isómeros L y D. Dijimos que, bueno, este es el que vimos, este es el carbono asimétrico más alejado del grupo funcional, y ahí vemos si la OH está a la derecha, es de glucosa, si el OH está a la izquierda, es L-glucosa. En el caso de la fructosa, tenemos aquí el grupo funcional, es esta COA y esta CO. El carbono asimétrico más alejado es este. Entonces, cuando la OH está a la derecha, es de fructosa. Y cuando está a la izquierda, el OH es L-fructosa. Aquí vemos también otros ejemplos de carbonos asimétricos. Ven que este que está señalado aquí es asimétrico porque tiene por un lado el OH, aquí tiene la H, aquí tiene una C con una O, y aquí que es el grupo carbonilo, y de este lado está otra estructura. Entonces es asimétrico porque de los cuatro lados es distinto. Ese es otro ejemplo de los isómeros L y D. A su vez, hay tres tipos de isómeros. Los diastereoisómeros, que no son imágenes en espejo, por lo que la posición del OH varía en uno o más carbonos asimétricos. Es el A. Vemos que estos dos son diastereoisómeros. Estos dos que están aquí, que es la de galactosa y la de glucosa. Es decir, que hay más de un carbono en el que varían las posiciones del grupo H y OH. Si ven aquí, en este carbono tenemos tenemos este OH a la izquierda, mientras que en este otro, el OH está del otro lado. Por otro lado están los enantiómeros, que sí son imágenes en espejos, por lo que todos los OH de todos los carbonos cambian de posición. En este caso, el diastereoisómero, como es estos dos, no es simétrico la forma en que se intercambian las posiciones. Si se fijan en este caso A, solamente cambian aquí. Entonces no es un espejo porque aquí siguen igual. Mientras que el enantiómero, que es la B, allí todos, absolutamente todos, cambian de posición. Fíjense, aquí en este caso, cómo se intercambian la H y la OH. Lo mismo en el segundo, lo mismo aquí en el tercero y lo mismo en el cuarto. Se intercambian de posición todos. Ese es el enantiómero. Y el epímero es cuando solo varía la disposición del OH de un carbono, como es el caso de la C. En este caso, estos dos solamente varían la posición en este primero, mientras que todos los demás permanecen igual. Ese es el epímero. Los oligosacáridos dijimos que son los que se forman por la unión de 2 a 10 monosacáridos. Son solubles en agua y los más comunes son los disacáridos, que es de la unión de 2 monosacáridos. Los disacáridos se pueden dividir según su poder reductor, ya sea en azúcares reductores y azúcares no reductores. Ejemplos de oligosacáridos: la lactosa, ya dijimos que era el azúcar de la leche; la sacarosa, el azúcar de caña, que es la misma azúcar que utilizamos en nuestros hogares para endulzar; la maltosa o azúcar de malta; la rafinosa y la estaquiosa. Los polisacáridos son los que se forman por la unión de más de 10 monosacáridos. Tienen un alto peso molecular porque son estructuras bastante grandes
y esa estructura puede ser o lineal o ramificada, es decir, de forma muy lineal o formando muchas ramas con una estructura más complicada. Según su función biológica, se dividen en celulosas, pectinas y gomas, que tienen una función de formar estructura celular y de tejidos en los organismos, o glucógeno y almidón, que tienen como función la reserva energética. Esa es la doble función biológica de los polisacáridos dentro del organismo. Algunos ejemplos son la celulosa, el almidón, las gomas y las sustancias pépticas. Vamos a ver ahora las reacciones químicas de los carbohidratos. La primera reacción que vamos a ver son las reacciones con álcalis, donde el azúcar reacciona con un álcali, se produce una enolización formando enoles reductores, por eso se llaman azúcares reductores. Estos enoles, a su vez, en presencia de cobre, se sigue produciendo este óxido de reducción, y como pueden ver, con este enol reductor, el cobre, que tiene un +2, pasa a tener un +1. Eso es lo que llamamos la reducción, más unos azúcares ácidos. Este cobre, en presencia de agua, se sigue oxidando y produce un óxido de cobre. Este método se utiliza esta reacción, perdón, se utiliza en el método de Filling. Es un método de laboratorio en el cual se pueden ver la cantidad de azúcares reductores en un alimento. ¿Y para qué queremos saber la cantidad de azúcares reductores? Porque vamos a ver más adelante que los azúcares reductores en algunos alimentos ayudan en ciertas reacciones a producir color. Entonces, para controlar ese color, para que no se nos pase el color a muy oscuro, o que sea muy claro, controlamos la cantidad de azúcares reductores a través del análisis de laboratorio del método de Filling, y allí podemos ver si está dentro de parámetros. ¿Cómo hace el método? Bueno, pues se mide la cantidad de óxido de cobre producido, y así proporcionalmente se ve la cantidad de azúcares reductores. El segundo tipo de reacción es la hidrólisis, que se le había mencionado en láminas anteriores. En la hidrólisis lo que se hace es romper el enlace glucosídico para separar las moléculas, para irlas separando. Como este ejemplo de la maltosa, donde en presencia de agua se rompe el enlace glucosídico y se obtienen las dos moléculas de glucosa, que son las que conforman este disacárido. Esta ruptura de enlaces glicosídicos se realiza en presencia de calor, se necesita temperatura, y puede ser o en medio ácido o en medio enzimático. O sea, necesito agregar algún ácido para producir la reacción, o también puede ser con enzimas. Su uso principal es en la producción de glucosa comercial por hidrólisis del almidón, es decir, que el almidón, que es una estructura larga, se va rompiendo por hidrólisis cada uno de los enlaces hasta obtener el más sencillo, que es la glucosa. La digestión de los carbohidratos en el estómago se realiza también por hidrólisis. Cuando ingerimos los carbohidratos en el estómago, tenemos ácido clorhídrico, y ese medio ácido lo que hace es romper esos enlaces glucosídicos, y vamos obteniendo estructuras más sencillas de carbohidrato en nuestro estómago. La hidrólisis química o enzimática de la sacarosa también se utiliza para producir una mezcla de azúcares líquidos, es decir, una solución acuosa de glucosa más fructosa, de sabor más dulce que la sacarosa. Esta mezcla se denomina azúcar invertido, debido al cambio del poder dextrorotatorio. Recuerden lo que vimos de la isomería óptica. Lo que hacemos es que la sacarosa, que tiene un poder dextrorotatorio más 66, obtenemos esta mezcla, cuyo poder pasa a ser levorotatorio, es decir, -20, es decir, se invierte esta característica, por eso se llama azúcar invertido. Entonces, para recapitular, se utiliza hidrólisis, la reacción de hidrólisis, es decir, se agarra la sacarosa, que es un disacárido, se rompen los enlaces glicosídicos para obtener una solución de glucosa más fructosa, que son los dos monosacáridos que conforman la sacarosa. Puede ser por hidrólisis química en medio ácido, o enzimática con la enzima invertasa. Se puede hacer de una de las dos formas, agregando un ácido como puede ser el ácido cítrico, o con esta enzima invertasa. En medio acuoso calentamos porque requiere calor y se obtiene esta mezcla de glucosa más fructosa. El azúcar invertido en la naturaleza
la podemos encontrar en la forma de la miel. La miel es azúcar invertido obtenido de forma natural por las abejas, mientras que el azúcar invertido industrial se obtiene de forma industrialmente, ¿no? Como se lo acabo de explicar. Tenemos también las reacciones de pardeamiento u oscurecimiento que se dividen en dos: las oxidativas, porque requieren oxígeno, y las no oxidativas, que se producen en ausencia de oxígeno. La oxidativa es el pardeamiento enzimático u oxidativo, y las no oxidativas hay tres: la caramelización, la reacción de Maillard y la degradación del ácido ascórbico. Vamos a ver primeramente lo que es el pardeamiento enzimático u oxidativo, el cual ocurre entre el oxígeno y un sustrato fenólico que está en el alimento. Por eso se llama oxidativo, porque se requiere ese oxígeno. Pero a su vez, esta reacción es acelerada o catalizada por una enzima que es la polifenol oxidasa. Por eso también se llama pardeamiento enzimático. Pardeamiento porque lo que hace es oscurecer el alimento. Ejemplos principales: cuando usted agarra una manzana, usted la corta por la mitad con un cuchillo. Cuando corta la manzana, rompe las células y se libera la enzima, que es la polifenol oxidasa. Esa enzima, sumado al oxígeno al que queda expuesto en la manzana, se produce el pardeamiento enzimático y la manzana se oscurece. Ese es el ejemplo clásico de esta reacción. También ocurre naturalmente en los plátanos, en las lechugas, en las peras, que se van oscureciendo. Ahora, las reacciones de pardeamiento no enzimático o no oxidativo, tenemos el más común, es la caramelización, la cual ocurre sin presencia de un grupo amino. Un grupo amino se asocia a una proteína. Entonces, la caramelización ocurre en ausencia, no necesita, mejor dicho, la presencia de este grupo amino, de esta proteína, sino que simplemente necesita temperatura, como lo pueden ver allí en la imagen, donde se va calentando, en este caso del ejemplo, la sacarosa, a más de 160 grados, se produce una hidrólisis y deshidratación para obtener la isosacarosana, la cual ya provee el sabor amargo característico del caramelo. A la derecha pueden ir viendo la imagen de cómo se va oscureciendo. Luego se produce la caramelana, que sigue dando sabor amargo. Y ya al final el carameleno, también ya un color oscuro y amargo. Si se nos sale de control la reacción, nos llega hasta el final, que es la caramelina o humina, la cual da un sabor desagradable. Entonces, cuando controlamos el proceso, tratamos de que no llegue hasta el último punto. ¿Cómo se controla? Manteniendo el control de la temperatura. Ahí pueden ver un ejemplo de las cebollas caramelizadas, que es una de las aplicaciones de esta reacción. La caramelización, como les dije, se debe controlar. Dependiendo de cómo la controles, vas a obtener ciertos colores y ciertos productos. También se utiliza lo que es el bisulfito de sodio o metabisulfito de sodio para controlarlas y que no se nos exceda el color. Entonces, por ejemplo, tenemos una solución de sacarosa con calor y un pH de 2 a 4,5 más bisulfito de sodio. Se obtienen productos horneados, caramelos, colas, salsas. Pero si tenemos la solución con calor, pero un pH mayor de 4,2 a 4,8, se utiliza para salsas y productos horneados. Mientras que la reacción sin bisulfito de sodio con calor y un pH de 3 a 4 se utiliza en cervezas y bebidas alcohólicas. Ahí vemos cómo son los parámetros de control para distintos tipos de productos. La otra es la famosa reacción de Maillard. En este caso, a diferencia de la caramelización, sí se requiere obligatoriamente un grupo amino correspondiente a una proteína, que va a ser el próximo tema que vamos a ver. Entonces, como pueden ver aquí en la imagen, tenemos un grupo amino y un grupo carbonilo correspondiente al carbohidrato. Se produce una reacción muy compleja que no está representada aquí porque es grandísima. Si la buscan en internet van a ver que es muy grande. Aquí está solo un resumen en el que ambos grupos reaccionan. Se producen muchos compuestos intermedios que son inestables y reactivos y por ende siguen reaccionando. Y al final, por polimerización, se obtienen pigmentos pardos, perdón, que son las melanoidinas, que dan ese pardeamiento, ese color oscuro, como pueden ver en la carne bien cocida. Y también dan compuestos volátiles que aportan aroma y sabor. Entonces, un ejemplo clásico de la reacción de Maillard es la cocción de la carne, que ocurre a altas temperaturas. La carne tiene proteínas y tiene carbohidratos. Muchas veces, no sé si se han fijado, que si le agregan en la cocción a la carne, hay gente que le agrega mermelada, hay gente que le agrega cerveza cuando hacen una parrilla, o que le agregan algo dulce. Eso favorece esa reacción de Maillard
añadiendo carbohidratos. Esta reacción ocurre solamente a altas temperaturas y, como les dije, requiere la presencia de un azúcar reductor y un grupo amino. O sea, no es cualquier grupo carbonilo, sino que sea de un azúcar reductor. Por eso les decía que es importante controlar los azúcares reductores a través del método de Filling, porque muchas veces no queremos que ocurra la reacción de Maillard, o muchas veces queremos que ocurra, pero de forma controlada y que el color no se pase de oscuro. Uno de los problemas de esta reacción, y por eso muchas veces los queremos controlar, es que dentro de esas reacciones complejas se producen algunos compuestos tóxicos, como son las acrilamidas. Y si no controlamos estos procesos, las acrilamidas pueden causar daño a los consumidores de estos alimentos. La reacción de Maillard también ocurre en el café tostado, cuando freímos una empanada o cuando tostamos una arepa y agarra un color dorado característico. Ahora, ¿cómo controlamos estas reacciones? Controlando la humedad y la actividad del agua, porque están relacionados a esta, controlando el pH, como lo vimos, adicionando sulfito o sulfito o bisulfito de sodio, remover las proteínas con resinas de intercambio iónico para el caso de la reacción de Maillard, controlar el proceso térmico manteniendo las temperaturas constantes y que no se eleven para evitar la caramelización excesiva, y el control de los azúcares reductores para el caso de la reacción de Maillard, como les dije, a través del método de Filling, es un análisis de laboratorio que permite saber si estamos dentro de rango. Aquí ven el ejemplo del pan tostado. Cuando usted tuesta el pan tiene proteína y tiene carbohidratos. Si usted lo tuesta, con la temperatura se va produciendo la reacción de Maillard y va adquiriendo un color que en el medio es un color agradable, es un color que le va a gustar al consumidor, pero ya el exceso, primeramente puede producir compuestos tóxicos y segundo ya va a saber a quemado, va a oler a quemado y al consumidor no le va a gustar. Por eso requerimos ese control. Ahora, esta tabla lo que nos muestra es el poder edulcorante relativo de los azúcares, relativo porque se hace en base a la sacarosa. Tomamos como referencia la sacarosa, que es el azúcar de nuestras casas, el azúcar de mesa o azúcar de caña. Tomamos la referencia de que ella tiene el poder edulcorante de 100% y agarramos los demás azúcares y la comparamos con ese valor de la sacarosa. Como pueden observar, el que tiene mayor poder edulcorante, incluso más poder edulcorante que la misma sacarosa, es la fructosa, la cual es de 135 a 180. Por eso en alguna oportunidad hubo una moda en la que se decía que la fructosa era más sana que la sacarosa y se vendía fructosa para, o todavía se hace, ¿no? Fructosa para endulzar. Y no es que sea más sana, sino que como endulza más, usted puede utilizar menos fructosa que sacarosa, porque te va a endulzar mucho más usando menor cantidad porque tiene mayor poder edulcorante. Entonces, al usar menos, pues para las personas que están a dieta y todo eso, pues va a consumir menor azúcar. Esa es la explicación y la razón. Del resto, todas endulzan menos, incluso algunas como la manosa, la beta de manosa, produce un sabor amargo. Los polisacáridos más importantes, vamos a los polisacáridos dijimos que eran los que tenían más de 10 monosacáridos, vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Está el almidón, que está constituido por dos polisacáridos, que son la amilosa y la amilopectina. Como pueden ver, la amilosa tiene una estructura lineal y la amilopectina una estructura ramificada. La combinación de estos produce almidón, el cual está presente en hojas, tallos, semillas, raíces, tubérculos, la papa, la yuca, todas estas verduras que le añadimos a la sopa, ¿no? Almacena la energía química proveniente del proceso fotosintético. Esto ocurre en las plantas, ellas almacenan almidón para cuando requieren energía, tienen esta fuente de energía dentro de su estructura. Las fuentes principales de almidón son los cereales como el trigo, el arroz y la cebada, las raíces de tubérculos como la papa y las leguminosas como los frijoles y los guisantes. Las propiedades del almidón están la gelatinización, en la cual los gránulos de almidón no son solubles en agua fría, pero cuando aumentamos la temperatura, estos gránulos rompen enlaces intermoleculares y forman enlaces con esta agua caliente. Esto se conoce como punto de gelatinización. Y así es que se forman algunos geles y se producen algunos alimentos instantáneos. Tienen una viscosidad baja a un pH de 4 a 7. Presentan pastosidad, ya que son un sistema de dos fases, una fase dispersa de gránulos hinchados por el agua y otra fase
de amilosa. Si la fase de amilosa es continua, la agregación o el enfriamiento pueden inducir a la formación de un gel fuerte. Entonces se utiliza mucho el almidón para dar textura o para formar geles. También existe lo que es la retrogradación, que son cambios que ocurren durante el enfriamiento y el almacenamiento de productos que contienen almidón. Cuando tienen mucho tiempo ya guardados o almacenados, ya sea en las industrias o en nuestros hogares, las moléculas comprimidas o gelatinizadas de almidón comienzan a reordenarse, ¿no? En una estructura más ordenada. Eso se llama retrogradación. Primeramente hay varias características de la retrogradación: formación de capas en la superficie, como cuando usted tiene un postre y se le forma una capa alrededor. Eso es una manifestación de esta retrogradación, en la que estas moléculas se van reorganizando. Ocurre la sinéresis, que es cuando bota agua, el producto se encoge y empieza a botar agua, como pasa en las gelatinas y en las mermeladas. Se empieza a espesar el producto, empieza a perder color y se coloca más opaco o a formarse grumos. Entonces, estas reacciones de retrogradación son importantes porque influyen mucho en la vida útil del producto, ya que cuando se manifiestan cada una de estas características de la retrogradación, ya el producto deja de ser atractivo sensorialmente para el consumidor. Entonces, si establecemos la vida útil, antes de que ocurran estos síntomas. Algunos usos del almidón en las salsas para dar suavidad y consistencia, en pudines y postres para dar estabilidad, suavidad y una textura suave, en rellenos de tortas para dar claridad, y si se usa en medio ácido, como por ejemplo con limón o con naranja, esto hace que hidrolice el almidón. En alimentos instantáneos, a través de la gelatinización, también se utilizan. Y en cubiertas, preparaciones frutales y glaseados. La celulosa es otro tipo de polisacárido y es el componente estructural de las paredes celulares. Su fuente comercial es la madera de algodón, porque forma parte de estas estructuras de las células de las plantas. Es insoluble en agua debido a su gran tamaño, pero no se usa como tal la celulosa. Se usan son sus derivados, que es la CMC y la metilcelulosa. El CMC o carboximetilcelulosa se utiliza como espesante en tortas, pudines y flanes. Retarda la cristalización en confitería y también tiene un poder edulcorante. Mientras que la metilcelulosa se utiliza para estabilizar espumas, controla el crecimiento de cristales de hielo en helados, se utiliza mucho en helados, y también mejoran la rehidratación. Otro tipo de polisacáridos son las sustancias pépticas, que comprenden un extenso grupo de heteropolisacáridos vegetales. Recuerden que heteropolisacáridos es cuando se forman por distintos monosacáridos. Su estructura básica está integrada por moléculas de ácido de galacturónico unidas por enlaces glucosídicos, en la cual algunos de los carboxilos pueden estar esterificados con metilos o en forma de sal. Se dividen a su vez en dos, en ácidos pectínicos, que tienen una pequeña porción de sus ácidos poligalactrónicos como ésteres metílicos, y a su vez estos se dividen en pectinas y en protopectinas. El otro tipo de sustancias pépticas son los ácidos pépticos, que solo contienen moléculas de ácido poligalacturónico libres de estos ésteres metílicos. Las sustancias pépticas en general contribuyen a la textura de los alimentos, dan firmeza, turgencia y rigidez de la pared celular. Se encuentran en las láminas intermedias de las células vegetales, como por ejemplo en las pulpas de frutas verdes. Entonces de allí se pueden obtener. En el caso de las pectinas, que son una de las más utilizadas, se dividen en pectinas HM, que tienen un grado de esterificación mayor a 50%, es decir, que más del 50% de los grupos carboxil están esterificados con metanol. Y para formar geles con ellas se requiere un pH de 3.2 o entre 2.7 y 3.5 y 50 a 60% de azúcar. Entonces se utilizan mucho en mermeladas, jaleas, este tipo de alimentos. Se añaden intencionalmente pectinas en la formulación y se controla el pH. Como pueden ver, es un pH ácido. Se puede añadir un ácido cítrico, por ejemplo, para bajar este pH y una cierta cantidad de azúcar.
Y todo esto puede formar una especie de mermelada o una jalea. Entonces ahí vemos una de las aplicaciones. Las pectinas LM tienen un grado de esterificación menor a 50%, no requieren azúcar para la formación de estos geles, pero requieren iones de calcio y son menos sensibles a los cambios de pH. En este caso, pues tienen un rango de pH más grande para trabajar y en vez de azúcar requeriría añadir algún componente químico que contenga iones de calcio. Las pectinas tienen utilidad en la industria de mermeladas y jaleas, como les comenté. También en productos de ganadería de panadería, perdón, para propósitos de glaseado, en la producción de estos glaseados, en el yogur de frutas para una distribución uniforme de la fruta. Ahí entre paréntesis le coloco si se usa la LM o la HM. También en bebidas de frutas concentradas para la estabilización de las emulsiones y suspensión de las partículas de fruta en estas bebidas, las que son muy concentradas, las que son muy espesas. Ayudan a que se forme esta emulsión y que las partículas de fruta queden suspendidas. También en productos de confitería y en postres de fruta y leche, en productos lácteos fermentados y acidificados. Otro tipo de polisacáridos son las gomas, que varían dependiendo de dónde se obtengan estas gomas. Pueden obtenerse algas marinas, por ejemplo. Este tipo de gomas forman geles irreversibles en agua fría en presencia de iones de calcio. Se utilizan como espesante, como estabilizante de emulsiones. Una emulsión es cuando, por ejemplo, cuando usted tiene un alimento, ¿saben? Vimos en la clase pasada que el agua y el aceite no se disuelven, sino que quedan separados. Entonces, una emulsión es cuando usted utiliza algún método para que estos se mezclen. No se disuelven, pero sí se pueden mezclar, como por ejemplo en el caso de la mayonesa. La mayonesa es una emulsión de mezcla de aceite con agua. ¿Cómo hacen esto? A través de algún emulsionante. La goma se utiliza para evitar que esta emulsión se rompa. Si usted deja, por ejemplo, una mayonesa mucho tiempo en el calor, la emulsión se rompe y se va a separar el aceite y se lo puede observar en su hogar. Lo mismo con la mantequilla. Entonces, la goma se utiliza como estabilizante de estas emulsiones para que no se rompa. También se utilizan para formar geles. Algunos ejemplos de gomas provenientes del goma marina son las carraginas, los carraginatos y el agar. También las gomas se pueden obtener de vegetales terrestres. Estas atrapan agua y espesan incluso a bajas concentraciones. Son usadas en helados, ya que confiere esa fina textura al derretirse en la boca y soportan los choques térmicos a los cuales son sometidos generalmente estos productos. Algunos ejemplos son el locust beans, la goma guar, la goma tragacanto y la goma arábiga. También podemos tener gomas de microorganismos y se utilizan para geles que se rompen por agitación y para geles quebradizos en la boca. Ejemplos de estas gomas son el Santan y la goma Gelan. En general, las gomas forman geles y aumentan la viscosidad del producto, dando suavidad, cuerpo y estabilidad. Bueno, este es el fin de la clase. Cualquier pregunta pueden hacerla por el aula virtual o por vía telefónica. Eh, Quedo atento a cualquier interrogante.